A todos en esta tarde. Muchas bendiciones para todos ustedes. Amén. 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 Vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando por ya casi un mes y medio, que se llama Luchas Internas. Sabemos todos que en nuestras vidas siempre va a haber una lucha interna, una lucha constante, ¿verdad? Que pelea y que riñe en entregarse a Dios o darse a las obras de la carne. Y el Señor nos enseña, nos exhorta. Exhortar no es regañar, exhortar es advertir. El Señor te advierte, nos advierte a todos, porque nadie es exento de todas estas cosas. El Señor nos habla y nos dice, quiero que tengas cuidado de estas cosas, porque si nosotros no tenemos cuidado de estas áreas, de las luchas internas, ¿verdad? Nos puede causar la vida eterna, ¿verdad? Nos podemos perder en el infierno. Hay mucha gente en el infierno que está en ese lugar por celos, por contiendas, por cosas que no lidiaron en esta vida. Y mientras estemos en esta vida, Dios nos advierte y nos enseña a caminar y nos enseña a vivir conforme su palabra. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar la siguiente vida, que es para toda la eternidad. Esta vida es temporaria. Hoy estamos aquí, mañana no. Uno nace, pero el día que naciste, ya empezó tu conteo del día que vas a entregar tu vida, tu cuerpo. Y el Señor quiere que mientras vivamos en esta vida, aprendamos a vivirla bien, aprendamos a vivirla como Él manda, para que en la próxima vida podamos entrar al reino de los cielos sin ningún problema. Amén. Amén. Cuando no lidiamos con estas cosas, a veces se las pasamos a nuestros hijos. Una familia, un padre, una madre que tiene una baja estima, se la pasa a sus hijos. Un padre una madre que es celosa todo el tiempo y pelea y hace riñas y hace cuanta cosa. Sus hijos lo aprenden y cuando se casan empiezan a hacer lo mismo. Porque eso se pasa. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, dice que yo soy Jehová fuerte y celoso, que yo veo el pecado de los padres. O sea, las cosas que no resolvieron en ellos, multiplicarse en los hijos de los hijos de los hijos hasta 4 generaciones. Son cosas que nosotros no lidiamos, no resolvemos, se las pasamos a nuestros hijos. Y hay veces ellos la multiplican. ¿No? Un padre caprichoso, un padre que es un vago, que tiene problemas carnales, los hijos aprenden de eso. ¿No? So, Dios quiere que aprendamos y que luchemos. Así que vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, y allí las pantallas. Versículo de 16 al 21 es el verso clave de esta serie. Digo pues, andar en el Espíritu. So, Dios quiere que andemos en el Espíritu, que andemos caminando conforme Él, que no estemos satisfaciendo, thank you, los deseos de la carne. ¿Cómo luchas con los deseos de la carne cuando no estás en el Espíritu? Tú estás constantemente luchando con eso. ¿Por qué? Porque tu carne, tu espíritu está debilitado y te hace falta caer en esas cosas que siempre te han atado, ¿verdad? Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne siempre va a estar en enemistad contra Dios. Porque la carne quiere pecar, quiere adulterar,
quiere andar en todas estas cosas que ahorita lo van a mencionar. Dice, y estos se oponen entre sí. Por eso mucha gente no viene a la iglesia. Porque tienen una lucha en la carne. Porque saben aquí que si van a la iglesia, tienen que empezar a ordenar su vida en ciertas áreas. Aprender a luchar en ciertas áreas. A combatir en ciertas áreas. Y prefieren no hacerlo, no venir a Dios, no entregarse a Dios. Porque les gusta tanto los placeres, el pecado, que no quieren venir a la casa de Dios. Dice, estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quieras. Dios nos dice, tú no puedes hacer todo lo que tú quieras. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Hay cosas que yo hacía antes con los amigos que eran normal, estaban bien. Pero ahora que yo soy un hijo de Dios, y tú que eres una hija de Dios o un hombre de Dios, hay cosas que ya no puedes hacer. ¿Por qué? Porque si quieres agradar a Dios, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. Versículo siguiente, porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley de la carne, del pecado, dice. Y el verso siguiente, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, ya hablamos de eso, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ya hablamos de los celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Si vemos todo eso y examinamos a nuestros amigos y examinamos a nuestras familias, vemos cómo hay idolatría, cómo hay hechicería a veces, vemos cómo hay enemistades, ¿verdad? Entre la misma calle donde uno vivía había enemistades, habían pleitos, ¿verdad? Habían celos, habían contiendas, habían disensiones, herejías, envidias, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes de estas, dice, acerca de las cuales os amonesto. O sea, Dios nos dice, mira, cuídate de estas cosas. Cuídate de estas cosas. ¿Por qué? Porque si no te cuidas de estas cosas, se las vas a pasar a tus hijos. Cuídate de estas cosas porque puedes abrir las puertas a maldiciones generacionales. Cuídate de estas cosas porque al final de cuentas, dice esto así, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo el mundo sabe que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, pero la Biblia también dice que Él es fuego consumidor, ¿verdad? Él no tolera el pecado. Él no tolera, Él ama al pecador, pero llega un momento donde no quieres cambiar, ya ese es tu problema entonces. Ya ese es tu problema. Mucha gente dice, cuando el día que yo me muera, yo allá me le arrodillo a Dios y le pido perdón. Ya cuando tú te mueras, ya no hay oportunidad. Dios dice, la salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. No mañana, no pasado mañana. Mañana no es promesa para nadie, dice su palabra. Hoy estás aquí, mañana quién sabe si tú estás aquí. Porque no conoces todo el futuro. ¿Ah? No conoces todo el futuro. Mañana no sabes si vas a estar vivo. Y el Señor te dice, cuídate de estas cosas. Hoy vamos a hablar acerca de la envidia. Dile a la persona que está a tu lado, no seas envidioso. No seas envidioso. Dile, no seas envidioso. No seas envidioso. No están envidiosos. ¿Qué es la envidia? La envidia. Todos pasamos por etapas donde a veces nos da envidia. Tú ves a alguien que está siendo bendecido, ¿verdad? Y te da un cierto tipo de envidia, pero ese tipo de envidia que te da, es una que te reta a ser mejor. Pero la envidia que yo estoy hablando es la envidia mala, la envidia tóxica, la envidia que destruye tu vida.
Dice la envidia, de acuerdo a una página de psicología que yo estaba estudiando, dice, es una tristeza airada o disgusto del bien ajeno o por el cariño o estimación de lo que otros disfrutan. O sea, cuando tú ves a otra persona que a lo mejor es nueva, que a lo mejor acaba de llegar a la iglesia, que a lo mejor acaba de llegar a tu trabajo, que a lo mejor, ¿verdad? Llegó al trabajo y tú has trabajado ahí por 10, 15 años y de repente esa persona nueva le dieron una promoción en menos de 6 meses. Y a ti te da una tristeza, pero con coraje, te da una envidia, te da unas cosas por dentro, un disgusto. Y empiezas, pues ese puesto debería ser mío. Esa posición yo me la hubiera ganado. Yo tengo tantos años en este trabajo. Esa mujer debería haber sido mía. Ese llamado, está el pastor Israel predicando, yo debería de haber sido el pastor de esta iglesia. Esa propiedad se la dieron al pastor, me la hubieran dado a mí. Yo llevo 30 años en este lugar y a mí el Señor no me ha dado nada. Y llegas tú y el Señor te bendice con una propiedad. Y ahora estás dando 2 cultos, en inglés, en francés y en español. Y yo llevo 30 años y Dios no me ha bendecido. Esa es una envidia que te provoca un tipo de ira, un tipo de rivalidad hacia la otra persona. La envidia proviene del latín invidia, que se genera de invidiare. Ya estoy hablando italiano. Invidiare, que significa mirar con malos ojos. O sea, tú ves a una persona y la empiezas a ver con malos ojos. ¿Por qué? Porque empieza a prosperar, empieza a crecer, empieza a ser bendecida, ¿verdad? Estás esperando tú casarte y esa persona es mucho más joven que tú y ya se casó, ya tiene casa, ya tiene carro y ya está esperando su primer niño y tú todavía estás vistiendo monjas. Ya hasta los huesos te rechinan cuando caminas. Y te dan una envidia y te dan, no, esa debería haber sido yo, la que tuviera ese anillo debería haber sido yo, ese carro debería haber sido el mío, esa casa debería haber sido el mío. Y esa envidia te da un tipo de ira, un tipo de venganza, te levanta en ti odio por la persona ajena, que no tiene nada que ver, que ni sabe que tú sientes envidia, sientes ira. Ahora, la envidia versus celos. La envidia manifiesta cuando deseamos o sentimos ira o tristeza o disgusto o depresión por lo que tiene otra persona. Los celos son cuando tenemos miedo y inseguridad de que te quiten algo que tú crees que te pertenece. La envidia tóxica hace que te concentres en ti mismo, no te deja, te da sentimientos negativos. La envidia es una emoción que te afecta, perjudicial, que te afecta tu salud mental. ¿Por qué? Porque no puedes dormir. No puedes dormir, tú no puedes concentrarte, no puedes ni comerte esa arepa, ese taco, esa carne asada, no puedes ni comértela. Ya les dio hambre a ustedes, ¿verdad? No puedes ni comértela a gusto porque tu mente está pensando, ¿por qué le habrán dado la promoción a esa persona? ¿Por qué le habrán dado ese carro? ¿Por qué le habrán dado esto? ¿Por qué le habrán dado aquello? ¿Verdad? Y a mí no me han dado nada. Y no puedes ni disfrutar tu vida porque te consume la envidia. La envidia tiene impacto
en tus relaciones con tus amistades, con las personas. ¿Por qué? Porque te empiezas a isolar, te empiezas a apartar, te empiezas a encuevar, te empiezas a hundirte en tu pensamiento y en tu mundo de envidia, que empiezas a alejarte de las personas que realmente te aman. No puedes conseguir la paz. No puedes resistir el éxito de otros. No puedes hacer eso, y lo que empiezas a hacer es aislarte, a esconderte. Y ahí es donde te quiere el diablo. Porque si el diablo te puede sacar y a isolarte y a esconderte, ahí es donde él te va a atacar en tu mente, te va a atormentar, te va a dar sueños de venganza, te va a consumir tanto la envidia que vas a volverte hasta enfermo o enferma. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia de la envidia. ¿No? ¿Qué produce la envidia? Eclesiastés 4:4. Andrés, gracias, hijo. Dice, luego observé. ¿Qué es lo que eso pasa al envidioso? Que siempre está observando a los demás. Está observando lo que todo el mundo hace. En lugar de enfocarse en su vida, está viendo todo lo que mira. Ya viste los zapatos puntiagudos del pastor. Y los míos no tienen hoyos. Están cuadrados. Dice, y observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a su vecino. Tú ves al vecino que llega y maneja una F-150 y ya estás tú. Una F-150. Me voy a comprar yo una 250 o una 350. Ya ves a chiquis con su troca y ya tú quieres una troca. Ajá. No puedes tener paz. Más gasto de combustible. Más gasto de combustible. No puedes tener paz. ¿Por qué? Porque estás viendo todo lo que los demás hacen. Estás viendo todo lo que los demás tienen. ¿Por qué? Porque te da envidia. Dice, pero tampoco tiene sentido. Es como perseguir al viento. O sea, la envidia no tiene sentido. No tiene sentido envidiar a los demás. Es pegarle al viento. No lo ves. Es que la persona que envidia ni siquiera se entera. La persona, o sea, tú envidias a alguien y el único que se afecta es la persona que envidia. Todos los demás viven su vida feliz y contento. Feliz y contento. Como un chivito recién nacido que está brincando todo el tiempo. Que andan brincando así, están viviendo tu vida feliz y contento. Pero los demás están todos llenos de envidia, todos llenos ahí, mirándose en el espejo y están hablando cavernícola. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque se la pasan observando todo lo que los demás están haciendo. Hay otros pastores que han empezado su ministerio y tienen mucho más gente que yo. Pero si yo me pongo a ver esas cosas, yo me enfermo, ay Dios mío, pero ese aquel acaba de llegar, está más joven que yo, y ya tiene tantas personas. No, todos tienen un proceso diferente. Unos prosperan más rápidos que otros son más bendecidos que otros, pero eso a ti no te debe de importar, al contrario, te debe dar gozo. Que otros están siendo bendecidos más rápido que tú. Eso lo que tiene que provocar es que examines tu vida y digas, ¿en qué estoy fallando? A lo mejor es tu culpa que tú estés aguantando la bendición. ¿Por qué? Porque tú eres un vago, no quieres trabajar, no quieres pagar el precio, no quieres hacer lo que necesitas hacer para prosperar. Dios tiene una bendición para tu vida, pero no haces nada para abrir las ventanas de los cielos. Tú deja de estar observando a los demás. Deja de estar viendo
todo lo que tienen o lo que no tienen. Especialmente, ¿verdad? Las mujeres, mira los zapatos de esa. ¿De dónde habrá sacado dinero para el zapato ese? Y mira ese vestido. Y tú no sabes si la mujer se fue a la segunda y se compró los zapatos en la segunda, ¿verdad? Y llegó a casa y le metió una lavada a esos zapatos, ¿verdad? Y tenía un marcador negro ahí que con el marcador negro le tapó los hoyitos, las manchitas. Y tú crees que ¿de dónde habrá sacado tanto dinero para comprarse esos zapatos? O esa bolsa, ¿verdad? Que está bien bonita, que está linda. Y tú crees que ella fue a JCPenney o que fue a estas tiendas bien caras, ¿verdad? Y tú mordiéndote los labios porque se compró una bolsa y tú no sabes si se la regalaron. ¿No? Se la regalaron. Pero te come la envidia. ¿Por qué? Porque estás viendo todo lo que la gente hace. Ahora, la envidia te desestabiliza y te desenfoca. Estás muy enfocado en la vida y estás haciendo lo que estás haciendo, pero empiezas a enfocarte en otros, ¿verdad? Y empiezas a sentir envidia y eso te desestabiliza. Salmo 73, versículo 2 al 3. Dice, pero en cuanto a mí, este es el salmista diciendo, casi se resbala el hombre. En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba al orgulloso. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. El salmista dice, un hombre de Dios le dio envidia. Nadie es inmune de sentir envidia. Nadie es inmune. Dice, casi perdí el equilibrio. La envidia te hace perder el equilibrio. Porque tu enfoque se vuelve en tus emociones y no en tus metas. Tu enfoque se vuelve en lo que estás sintiendo adentro. Ese coraje, esa ira, esos celos. Tu enfoque se vuelve aquí, en ti, ¿verdad? Y no en tu futuro, y no en tus metas. Dice, casi perdí el equilibrio. La envidia te saca, te desequilibra, te saca del propósito de Dios, te saca de tu matrimonio, te saca de tus metas y te hace que te resbales, que caigas y acabes haciendo cosas por causa de la envidia. Mucha gente que siente envidia siente venganza. Me tengo que vengar de ese. Se acaba de comprar un carro. Déjame ponerle un clavo al carro de ese hombre para que sepa. Para que sepa. Hay gente que hace eso. Hay gente que hasta mata por envidia. Mata por envidia. Salmo 37, versículo 1 al 4 dice, no te inquietes. ¿Qué es inquietarte? Perder la paz. Estás tranquilito en paz, pero empiezas a sentir envidia, empiezas a sentir, eso, yo debería tener eso, yo debería tener esa casa, yo debería tener ese carro, yo debería estar ganando ese dinero, y ese chamaco que acaba de venir del rancho, ahora está ganando más dinero que yo. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecerán. La Biblia dice que el hombre es como la hierba del campo, un día está aquí, al otro día ya no. Tú no puedes envidiar al malvado o al hombre de Dios que prospera. No lo puedes envidiar. Dice, pues como la hierba pronto se desvanece, como las flores de la primavera pronto se marchitan. La vida es bien rara, porque un día estás bendecido y algo pasa y lo pierdes todo. No puedes
andar perdiendo el tiempo, no tiene sentido andar en envidias. Pero mira el consejo que nos da el salmista. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Ok, no has alcanzado tus metas, confía en el Señor. Confía de que Él te va a ayudar a alcanzar esas metas que tú necesitas para tu vida. Confía en el Señor. Yo tengo que confiar en el Señor para darle al Señor eventualmente y darle una iglesia grande, madura. Pero si yo me pongo a ver, yo me vuelvo loco. Si yo me pongo a ver a otros pastores, me da envidia, me dan celos. Si yo me pongo a ver lo que otros están haciendo, porque puede ser que otros pastores estén prosperando, pero no le habla a las personas la palabra de Dios. Los deja hacer lo que quieran, acepta el pecado y acepta todo lo que hacen. No los confronta, ¿por qué? Porque por eso se le está llenando la iglesia. Porque es un pastor que no confronta a las personas con su pecado. Confía en el Señor y haz el bien. Dice, cuando tú confías en Dios y tú haces el bien, no estás de envidioso, dice que vivirás seguro en la tierra. Eso es hermoso. Yo prefiero vivir seguro en la tierra, ¿verdad? Y prosperarás. Mucha gente cree que la prosperidad es solo dinero. La prosperidad es paz, es tener una buena familia, es tener unos buenos hijos, es poderte sentarte en la mesa con tu familia, aunque estés comiendo arroz y salchicha y un huevo encima, pero te lo estás comiendo feliz y contento. Esa es prosperidad. Esa es prosperidad. Sentarte a ver la televisión con tus hijos, un buen programa de televisión. Esa es prosperidad. Dice, y prosperarás. Deleítate, en pocas palabras, cuando sirvas a Dios, hazlo con gozo. Gózate en servir a Dios, gózate en ir a la iglesia, gózate en leer la Biblia, gózate en hacer las cosas para el Señor, dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Wow, ahí está la bendición. Confía en el Señor, haz el bien, vivirás seguro en la tierra, prosperarás, dice, y deleítate en el Señor, aprende a amar a Dios, que te guste servir a Dios, dice, porque tú haces esas cosas, Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Yo sé los deseos de mi corazón, ¿verdad? Yo sé lo que yo quiero para mi vida. Tú sabes lo que tú quieres para tu futuro, para tu vida, para tus hijos. Pero entonces, ¿qué haces? En lugar de estar sintiendo celos, de estar sintiendo envidias, confía en el Señor. Haz el bien. Aprende a hacer el bien. Vivirás seguro en la tierra, prosperarás, vivirás en paz. Disfruta servir a Dios, dale su tiempo a Dios. El tiempo a Dios hay que dárselo. Hay que darle el tiempo. Le damos el tiempo a todo mundo, a todas las cosas. Y a Dios no le damos el tiempo que se merece. Dale tiempo a Dios. Y cuando tú aprendes a hacer esas cosas, dice, Él te va a dar los deseos de tu corazón. Él dice, la Biblia dice que la bendición de Él te llegará como yo me lo imagino como la ola del mar, ¿verdad? Esa gente que se ha parado en el mar para ponerse una selfie y de repente le llegó una ola así que lo tumbó todo, así llega la bendición de Dios. Cuando menos te la espera, te llegó toda. Verso 29 dice, se llenaron de toda clase de perversiones. Deleítate del Señor, te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, la envidia te aleja de Dios. No te deja tener comunión con Dios. Romanos 1, 28, 29. Cuando tienes envidia, lo que haces es esconderte de Dios. Pierdes la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la envidia hay una ley de física que dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo.
Y cuando la envidia ocupa tu corazón, Dios no puede ocupar tu corazón. Te aleja de Dios la envidia. Romanos 1, 28, 29 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacer. O sea, cuando estás sintiendo envidia, el Espíritu Santo viene y te redarguye. Y si no es el Espíritu Santo, Dios utiliza al pastor, utiliza a algún hermano, una hermana en la iglesia, hasta un compañero en el trabajo, ¿verdad? Y te habla y te dice, mira, no pienses así, no seas así, y no hagas esas cosas. Pero no, a mí no me digas eso. Ay, pastor, ya vas a empezar con tus cosas. Ya vas a empezar a decirme, a corregirme, ¿no? Entonces tú crees que la corrección de Dios es una tontería, que servir a Dios es una tontería, que someterte a Dios es una tontería. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice, Él los abandonó en sus tontos razonamientos. Por eso hay gente que es tan terca y tan necia que Dios los deja por la... Dijo, ok, yo lo voy a dejar. Tienes esos razonamientos tontos, allá tú. Dice, y dejó que hicieran las cosas que jamás deberían de hacer. ¿Por qué? Porque la envidia te empieza a hacer cosas, te empieza a provocar a hacer cosas que en tu razonamiento cabal tú no harías. Tú no harías. Empiezas a desear venganza, empiezas a, ojalá se muera esa persona, ojalá lo atropelle un camello. Ojalá pierda el trabajo, ojalá esto, ojalá aquello. ¿Por qué? Porque empiezas a razonar con tu carne, con tu mente, que llega el momento que Dios dice, no sabes qué, no quiere corrección, no quieres cambiar, no quieres hacer nada, quieres seguir envuelto en ese pecado, quieres seguir envuelto en esa carnalidad, pues allá tú. Allá tú. Dice, versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones. La envidia te hace llenarte de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, de homicidio, de peleas, de engaños, conductas maliciosas y chismes. Mira lo que hace la envidia. Peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. La envidia te da eso. Es feo, es fuerte. Por eso Dios nos amonesta de todas estas cosas. De todas estas cosas. No porque estaba aburrido, no tenía nada que hacer. No, sino Él sabe cómo es el corazón del hombre. Él sabe que todos nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y porque somos así, tendemos a hacer cosas por envidia, por celos, ¿verdad? Tendemos a caer en el pecado. Tendemos a tener una lengua larga y hablar mal de los demás. La envidia abre puertas a otros pecados. Santiago 3:16 dice, pues donde hay envidias, hay ambiciones egoístas. Entonces tú empiezas a hacer las cosas por celos. Tú ves a otro que está sirviendo al Señor y a ti te empiezan a dar celos y tú quieres hacer lo mismo. Y quieres hacer más cosas y más cosas y más cosas, pero no lo haces porque amas a Dios. Lo haces por celos, porque quieres ser mejor que aquella persona. Y por darle la cabeza a esa persona, ¿verdad? Porque ahora tú quieres ser más reconocido que el otro, que la otra persona. Te dan celos. Ambiciones egoístas. También habrá desorden. La envidia te hace vivir una vida en desorden. Dice, y toda clase de maldad se empieza a meter en tu corazón. Mira qué fuerte es la envidia. Toda clase de maldad, de perversión se mete en tu corazón. ¿Por qué? Porque la envidia abre puertas a espíritus inmundos.
La envidia es también un boleto express. ¿Cuántos han tomado un express? Que no hace para. Yo en Chicago tomaba un autobús que era express, que no hacía 2 paradas. La salida y la llegada al lugar. Y de ahí pasaba todos, ¿verdad? Y toda la gente en la parada de los autobuses veía que el camión venía y decía express y empezaba a quejarse porque no paraba ahí. Él se seguía, no importaba si estaba nevando, lloviendo, cayendo rayos, lloviendo perros y gatos, ¿verdad? No paraba por nada. La envidia es un boleto express al infierno. Gálatas 5, 19, 21, ¿verdad? Que estábamos leyendo. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esas, las cuales el Señor nos amonesta, con las que yo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, un día sentiste envidia por alguien, pero recapacitaste y dijiste, ok, ya, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Me dio envidia, esa persona canta mejor que yo, me dio envidia. Ese hombre predica mejor que yo, me dio envidia, pero recapacitaste y te arrepentiste. Pero dice aquí, los que practicar, es que eso es vida diaria, eso es parte de su estilo de vida. Ya les gusta día a día, noche tras noche, estar haciendo esas cosas. Aunque saben que están mal, lo siguen haciendo. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, te voy a dar las razones por las cuales la envidia perjudica tu salud mental y física. Ya dije yo anteriormente que afecta a los que te quieren y a los que tú quieres. ¿Por qué? Porque te hace aislarte. Es que yo no quiero verle la cara a ese tipo. Yo no quiero verle la cara a esa mujer. Yo no quiero verle la cara a mi amiga de la escuela. Yo no quiero verle la cara. Entonces te empiezas a aislar de tus amigos, de los que realmente te aman. Quedas atrapado en un vínculo de vicios. En los vicios de los malos pensamientos, y no en los vicios de cómo vengarte de esa persona, en los vicios de cómo hacer para darle a esa persona por la cabeza, ¿verdad? Pensando en cosas que no deberías de pensar. Tonto razonamiento. Número 3, genera efectos dañinos en tu salud. Mira lo que la envidia ocasiona. Esto yo no me lo inventé. Esto yo lo saqué en una página de salud mental. Y ellos tenían un artículo sobre la envidia. Y dice, los daños, genera daños en tu salud. ¿Cómo? Te da ansiedad. Te da trastornos de apetito y de mal sueño. Te da estreñimiento. So, si tienes estreñimiento, chequéate, porque a lo mejor tienes envidia. Dice que te empieza a dar mala circulación. Te salen úlceras en el estómago. La envidia te saca úlceras en el estómago. Debilita tu sistema inmune. Te causa depresión. La envidia te causa depresión. Te da hostilidad. Te vuelves agresivo con los demás. Porque tienes tanta envidia que te empiezas a volver violento hacia otras personas. Te da estreñimiento. Produce, y no fueron los tacos ni la pizza esa que te comiste. Produce bruxismo. ¿Qué es bruxismo, pastor? ¿Verdad? Cuando empieza a apretar los dientes. Y a rechinarlos. Tú ves a esa persona y está rechinando. Está que tú que agarras un tubo así de grueso, lo muerdes y lo revientas en 2. Te da dolores de cabeza, te da fatiga, te da incapacidad de concentrarte en lo que deberías de concentrarte. Te da ira, frustración,
te baja la estima personal. La envidia te baja porque ahora empiezas a sentirte menor que la otra persona. Te da falta de paz y no estás contento con lo que tienes y lo que eres, ¿verdad? No estás contento porque ahora quieres más. Como venganza quieres más. Qué fea es la envidia. Yo no sabía que tenía tantos, abría puertas a tantas cosas. ¿Eh? Hasta la salud, ¿verdad? La paz mental. Te quita el sueño. Te trae espíritus de tormento que te están hablando en secreto en el oído. Mira lo que está haciendo. Mira. Mírame los zapatos que ahora trajo. Dios mío. Ay, mira. Ay, Padre Santo. Y empiezas a sentir, no tienes paz, no te puedes concentrar en la iglesia, no puedes concentrarte en el trabajo, no puedes ni dormir porque la envidia te está comiendo. La envidia también te causa frustración. Crees que todo lo que otros tienen, tú también te lo mereces. Hay cosas que son para ti y hay cosas que no son para ti, son para otra persona. Son para otra persona. Yo aquí el sábado tengo unas personas que yo estoy ayudando para comenzar su culto y ya ustedes lo conocen. Y ellos son unas personas muy prósperas financieramente, ¿no? Pero yo no pierdo el sueño porque ellos lo son. ¿No? Yo no pierdo el sueño porque ganan bien. Al contrario, a mí me da gozo, me da alegría saber, ¿verdad? Yo los ayudo, yo los amo, yo los bendigo. Un día el Señor nos va a traer lo de nosotros. Un día el Señor te va a traer lo tuyo. ¿Ah? Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y tú tienes que esperar en ese tiempo. Y mientras venga ese tiempo, tú tienes que estar contento con lo que tienes. Contento con la vida que llevas, ¿verdad? Porque si no te enfermas, pierdes la paz. No puedes estar viendo a los demás, perdiendo el tiempo, viendo todo lo que están haciendo, viendo la envidia, viendo ay, mira, Anacleto, venimos de ¿cómo se llama? De la caminata esa para llegar a Estados Unidos y ya tiene un carro nuevo. Y lo estás viendo en Facebook. Y tú no sabes si él está con 3, 4, 5 trabajos para poder pagar nada más el carro. Y comiéndose un frijol solamente. Porque no le alcanza ni para McDonald's. Mira lo que dice Dios. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, ven, sientes que la vida no está siendo justa, ven y dobla rodillas donde Dios. Dile, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué puertas yo tengo abiertas? ¿Qué cosas están pasando que yo no puedo echar hacia adelante? No he podido prosperar, no he podido alcanzar mis metas. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Verdad? Siento celos, siento odio, siento envidia por los demás y todo eso. No puedo dormir, Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La envidia es pecado. Ante Dios la envidia es pecado. Nosotros no somos inmunes de eso. Tú ves la envidia hasta en los niños, hasta en los bebés tú ves la envidia. No somos inmunes, pero el Señor nos advierte de eso porque tenemos que cuidar nuestro corazón. El Señor dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón.
Cuida lo que tienes aquí. Esto es lo más importante de tu vida. Un carro viene y va. Tienes un carro, lo perdiste, al rato te compras otro. Hay gente que pierde el sueño por las cosas materiales. No puede dormir porque quieren cosas materiales. Yo tengo que tener una cadena de oro, yo tengo que tener una esclava, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener pantalla, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener mi bolso, yo tengo que tener aquello. Y pierden el sueño y no pueden vivir en paz por causa de esas cosas. Están esclavizados en su mente. Y Dios dice, venid a mí y estemos a cuentas. Vamos a arreglar las cosas, déjame enseñarte. Arrepiéntete de ese pensamiento y yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Pero haz las cosas como yo digo, no como tú piensas. En el nombre de Jesús. La envidia como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de la envidia, porque es un peligro mortal para nuestras vidas. Llenarnos de envidia es un peligro para nuestros hogares, para nuestra familia. Mira, hay gente que siente envidia del esposo o de la esposa. Sienten hasta envidia entre ellos. ¿Por qué? Porque lo ven prosperar, la esposa empieza a prosperar, y el marido le empieza a dar envidia. Empieza, ya está prosperando y ya. ¿No? Eso pasa. Pasa hasta en matrimonios cristianos. La esposa era tremenda predicadora, pero se casó con un muchacho de la iglesia, ¿verdad? Y ahora le está viajando por todo el mundo y ella se llena de celos y de envidia. Porque ¿cómo es posible? Él es nuevo, él se acaba de convertir y ahora ya está por todo el mundo, sanando, echando fuera demonios. Y entre el mismo, la gente en la iglesia siente envidia, cuando deberíamos amarnos y caminar en amor y ayudarnos los unos a otros. Cuidémonos de la envidia. Cuidémonos de caminar en envidia, de que eso eche raíz, porque el problema es que no la sintamos. El problema es que dejemos que empiece a echar raíz. Cuando vemos todo nuestro cuerpo está contaminado. Todo nuestro cuerpo está dañado. Nuestra vida espiritual está dañada. Nuestra relación con Dios está dañada. Por eso la envidia es mortal para nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios.